qué bueno. Y ayer estábamos de fiesta, ¿verdad? Ayer hubieron cuatro bautismos. 4 personas que confesaron delante de un público: yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador y me rindo ante Él. Soy de Él. Y entro al agua diciendo que yo he muerto con Cristo, he muerto a mi vieja vida y me levanto del agua resucitando a la nueva vida en Cristo. Y ahora lo que yo era, lo dejo atrás. Ahora quiero vivir para el Señor. Sí, ahora quiero vivir para Él. Sí, quiero vivir para agradarle, honrarle. Quiero vivir para disfrutarle a Él. Y eso es una... no tomen en poco eso. El bautismo es una obediencia que cumplimos delante del Señor. Es una de las... Se me fue la palabra. Una de las ordenanzas. Es la palabra bonita. La ordenanza. Una de las ordenanzas que el Señor... Después de ahí ellos van a poder participar de la cena del Señor. Recordar, participar de la cena, disfrutar junto con nosotros lo que es sentarnos a la mesa. Qué glorioso, qué glorioso. Y eso nos lleva a entender, hermanos, y el que nos visita, la iglesia, y recalco esto, la iglesia no es este edificio, la iglesia es el pueblo de Dios, los redimidos de Dios. La iglesia es algo glorioso. La iglesia es el pueblo de los redimidos. O sea, la iglesia es un pueblo que ha sido comprado con sangre. La iglesia es el pueblo que pertenece a Dios, que es propiedad del Creador del cielo y de la tierra, que es propiedad de Jesucristo. La iglesia son los que cuando el Señor llame serán librados, serán rescatados, estaremos en su presencia, ¿verdad que sí? Y por eso nosotros como iglesia, una de nuestras tareas es invitar, nuestras labores, de nuestra misión, es invitar a todos aquellos que no forman parte de la iglesia de Jesucristo a que escuchen el evangelio, a que se acerquen, porque la puerta está abierta. El llamado está abierto siempre hasta que el Señor diga ya, ese día va a llegar. Pero la iglesia, y hablábamos la semana pasada, que la iglesia es el pueblo de Dios, ¿verdad? Las personas, y somos ¿qué? Una familia, ¿verdad que sí? Una familia. Y quiero que entiendan esto, porque hay quienes todavía rechazan la necesidad de que nos amonestemos, ¿verdad? Somos una familia. Nos fortalecemos unos a otros, nos amamos. Olvídense de la pantalla, apaga el televisor, Eric Junior. Nos amamos los unos a los otros, nos fortalecemos. Oye esto, porque es que la iglesia es una familia. Esto es una verdad que tenemos que asimilar. La iglesia, no importa, venimos, como he escuchado, la iglesia no es un museo de santos. Somos personas con defectos, errores, personas que seguimos peleando con pecados, que seguimos luchando, que nos necesitamos los unos a los otros para poder caminar como Dios quiere, ¿verdad que sí? Somos un grupo de personas que hemos sido salvados por gracia, que el Espíritu de Dios ha venido a morar en nosotros para darnos poder, para agradar a Dios. Pero estamos aprendiendo a hacer eso. Estamos creciendo, estamos experimentando santificación. Estamos aprendiendo a caminar, ¿verdad? Y entre caminamos, entre vivimos, nos fortalecemos unos a otros, nos amamos, nos damos la mano, nos amonestamos. Cuando vemos que un hermano está saliéndose del camino, hermano, venga, eso que estás haciendo no está bien, ¿verdad? Y lo hacemos por amor. Y lo hacemos porque amamos al hermano. Y hablábamos la semana pasada de eso, la necesidad de que estemos dispuestos a amonestarnos. Si nosotros no estamos dispuestos a amonestarnos el uno al otro, estamos desobedeciendo a Dios. Y este tema sigue hoy, lo que vamos a hablar ahora. Pero es importante que entendamos eso. El Señor nos manda a que nos amonestemos. ¿Tú sabes qué es lo que pasa ahí? Que yo no me atrevo a decirle a un hermano, esto que estás haciendo está mal, porque para eso yo tengo que examinar mi vida primero. Y muchos no quieren examinar su vida. Muchos son indiferentes, muchos tienen apatía espiritual, muchos andan que no les importa la vida de nadie. Entonces no quieren ayudar a un hermano a crecer, diciéndole, hermano, te estás apartando del camino, ¿verdad? Esto que estás haciendo no está bien, porque ellos no están dispuestos a enderezarse ellos. Y tenemos que estar dispuestos a eso, porque la iglesia tiene que crecer. Crecer interiormente en madurez y crecer en cantidad de personas, es lo normal. Algo que está vivo, ¿qué hace? ¿Se queda del mismo tamaño siempre? No, crece. Algo que está vivo crece. Y tiene que llegar el tiempo en que nosotros, de aquí, salgan pastores a abrir otras obras.
Salgan hombres de Dios con grupos de personas a abrir otras obras, crecer, multiplicarnos, expandirnos. Cuando la iglesia está saludable, que aprendemos a amarnos, a cuidarnos, a amonestarnos, la iglesia va a crecer y va a multiplicarse. Amén. Pero la iglesia es gloriosa. Y vuelvo y lo repito, la iglesia es gloriosa cuando se comporta como debe. Porque la iglesia es del Señor. Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, para que la iglesia experimente un crecimiento saludable, que se pueda disfrutar, que podamos ver a Dios obrando en medio de nosotros, una de las cosas que Dios nos manda, y es lo que vamos a ver hoy, es la necesidad de la disciplina en la iglesia. Ya no solo amonestación, no solo, hermano, ven acá, esto que estás haciendo está mal, vamos a corregir esto, vamos a caminar juntos. Ahora es la disciplina porque ese hermano no ha querido reconocer su pecado y arrepentirse, ¿verdad? Ahora es un poco diferente. Y eso es lo que vamos a tratar, la necesidad de la disciplina en la iglesia. Y la disciplina, la palabra disciplina, viene de la palabra discipulado, discipular. La disciplina es parte del discipulado. La disciplina es corrección. Es corrección, pero es un poquito más fuerte que la amonestación. Y cada uno de nosotros, aquellos que somos miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que estar dispuestos a recibir la disciplina. Si es que queremos crecer en el Señor, ¿verdad? Y no solamente a recibirla, a impartirla. Porque vamos a leer cuando se llama a la disciplina en la iglesia, se le llama a toda la iglesia. A toda la iglesia. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. Sí, los 13 versículos. Vamos a ir resumiendo las porciones porque vamos a resaltar algunas cosas que están ahí en el pasaje. En realidad vamos a resaltar 4 cosas. No nos vamos a detener en cada frase. Primera de Corintios capítulo 5. Y cuando alguien te pregunte por un hermano, no le diga, qué sé yo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Caín, ¿y tu hermano? ¿Y tu hermano? ¿Qué pasó con tu hermano? ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Sí, somos guardianes de nuestro hermano. Si tu hermano, tú lo estás mirando y se está desviando del camino y se pierde, es tu culpa. Y es mi culpa. Si yo lo veo y sé que está haciendo algo mal y yo lo puedo llamar la atención, hermano, venga, esto no está bien. Vamos a caminar, vamos a orar, Si yo lo dejo así, que se chave él, es mi culpa. Su sangre cae sobre mí. Sí, y no me voy a poner a buscar pasaje ahora. Pablo le dijo eso en los Hechos. Eso es un concepto del Antiguo Testamento, es una realidad. Mi hermano es mi responsabilidad. Si se pierde y yo sé que está desviándose, es mi culpa que se haya perdido mi hermano. ¿O no? Es duro eso, pero nos coloca en una responsabilidad que el Señor nos coloca en esa responsabilidad. Gracias a Dios que no es mío esto que yo estoy hablando, que es del Señor. Porque no lo mando yo. Pero yo lo hablo como mandándolo del Señor porque el Señor lo ordena para nosotros. Amén. Amén. 1 Corintios capítulo 5. Vamos a darle una lectura a ese pasaje. Y esté atento de esta situación, lo que está ocurriendo aquí. Acuérdense, vamos a hablar de la necesidad de la disciplina en la iglesia. La necesidad, es necesario que entendamos esto. En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad o fornicación en otras versiones. Y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén unidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús,
Entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura leuda o fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos, o estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias por una enseñanza como esta, Señor. Que si no fuéramos capítulo por capítulo, jamás y nunca tocaríamos ese capítulo, Señor. ¿Quién quiere hablar de temas como estos, Señor? Pero son necesarios. Son necesarios que entendamos la necesidad de llamar a cuenta, la necesidad de la disciplina, Señor, porque tu iglesia ha sido colocada en la tierra para mostrar la gloria de tu nombre. Y nos mandas a brillar, a hacer luz, a representarte en la tierra. Nos manda, Señor, por lo tanto, a ser gente que te pertenecen a ti y que viven como que te pertenecemos a ti, que nuestras vidas reflejan tu carácter santo. Sí, Señor, nos llamas y nos llamas a cuenta, Señor, desde hoy, para la gloria de tu nombre. Glorifícate en nuestras vidas, somos tuyos, Señor. Y los que aún no te pertenecen, no son tuyos aquí en esta tarde, Señor, glorifícate en sus corazones. Atráelos a ti como tú hiciste con cada uno de nosotros, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Espíritu de Dios, necesitamos tu ayuda. Yo para predicar tu palabra, llevar este mensaje, y el pueblo para poder escuchar y recibir tu palabra, Señor. Te necesitamos, Maestro. Glorifícate en medio de nosotros. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. La necesidad de la disciplina en la iglesia. La iglesia, como un todo, y cada individuo es llamada a cuenta aquí. Pablo cuando habló la iglesia. Ustedes están así, ustedes tienen que llamar a cuenta, ustedes tienen que tratar con ese hombre, ustedes tienen que expulsar a ese hombre. Es la iglesia, no a los pastores, habló con la iglesia. Somos llamados a asumir una gran responsabilidad. Preguntamos, ¿hay pecado conocido en medio de nosotros? En medio de la comunión de la iglesia del Señor. ¿Estamos comportándonos de manera indiferente ante el pecado de un hermano? ¿Estamos pasando por alto que algunos hermanos vivan en pecado sin nosotros llamarle la atención? Se nos ha dado la responsabilidad de preservar la pureza del nombre de Cristo en la iglesia, de llamar la atención al hermano que peca y buscar restaurarlo con humildad y mansedumbre. Y se nos ha dado la responsabilidad de expulsar de entre nosotros al impenitente, al que llamándose hermano rehúsa arrepentirse y se niega a abandonar su práctica pecaminosa. Se nos ha dado esa responsabilidad a nosotros como iglesia. Y atender este asunto, como se nos manda por el Señor, también colabora en la protección de otros creyentes de ser influenciados hacia el mal por el ejemplo del que insiste en pecar y no se le reprende. Otro hermano, ¿verdad?, débil en la fe, ve que hay un hermano en un pecado desenfrenado y nadie le dice nada y está en la comunión con los hermanos. ¿Qué va a hacer el débil en la fe? Pues yo puedo vivir como yo quiera y ser cristiano.
Y no es así. Entonces Dios nos llama a disciplinar para levantar, restaurar al que está en pecado, que acuda al arrepentimiento, y el que ve y escucha diga, esto es serio. Dios demanda santidad, Dios demanda pureza. ¿Verdad que sí? Esto es serio. Entonces aquí vemos, cuando comenzamos a leer este pasaje, vemos, lo primero que vemos es el caso de un pecado escandaloso que es expuesto. Versículos 1 y 2. Mira cómo Pablo dice, en efecto se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles o entre los paganos, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre, y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de medio de ustedes. Aquí hay un hombre en la iglesia que está manteniendo una relación de inmoralidad sexual incestuosa, está viviendo con su madrastra, la mujer de su padre, como si fuera su mujer. Y este asunto, dice Pablo, que es de dominio público, ya no es algo que todo el mundo lo sabe. Pablo dice, se oye, o sea que los vecinos, todo el mundo, mira, ya hay un hombre en aquella iglesia que anda con su madrastra, y ese hombre es que es cristiano. Entonces, ¿qué está pasando? Ahí vemos, por ejemplo, en esos dos versículos vemos tres cosas que Pablo señala. Lo primero es que la práctica que está llevando a cabo este hombre, ni siquiera los paganos, los gentiles, los no creyentes, ni siquiera aceptan esa práctica. O sea, que era una situación terrible. Una situación terrible la que estaba ocurriendo. Ni siquiera los gentiles aprueban que un hombre estuviera con la mujer de su papá, con su madrastra, acostándose con ella, ¿entiendes? Entonces, están permitiendo eso en la iglesia. ¿Y cuál es la segunda cosa que Pablo señala? La iglesia conoce lo que está pasando y no ha hecho nada. Pablo dice, ustedes están envanecidos, orgullosos, pendientes a tantas cosas, cuando lo que debieran estar haciendo es llorando, lamentándose, porque el nombre de Cristo está siendo deshonrado. No se trata de nosotros simplemente. Un pecado, aun sea un pecado privado, no afecta solamente mi vida, afecta la vida de la iglesia, afecta el testimonio del nombre del Señor. ¿Se acuerdan del pecado de Acán? Que Acán escondió ciertas cosas del tesoro y van a conquistar una ciudad, y el Señor le dijo, no tomen nada para ustedes, todo eso es maldito, todo eso no sirve, enciéndalo en fuego. Y Acán entró a esa ciudad, vio algo que le gustó y lo escondió para él. Lo escondió en su casa, nadie lo sabía. Cuando el pueblo fue a enfrentar otra batalla, perdieron la batalla, mataron un montón de gente, y el Señor, ¿qué le dijo? Es que hay pecado dentro del pueblo. Pecado oculto, aún oculto. Y el pecado dentro del pueblo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Impide el crecimiento, impide la manifestación de verdad como Dios quiere mostrarse en su pueblo, impide muchas cosas. Por eso Dios dice, sean sinceros, honestos, confiesen, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios para que sean restaurados. Pero la iglesia sabía lo que estaba pasando y no habían hecho nada. Y este hombre se paseaba en la congregación como si nada, pecando aberrantemente, y se paseaba y comía con ellos y compartía con la iglesia, y no se les llamaba la atención. ¿Y qué dice Pablo? O sea, ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido. En otras palabras, ustedes debían estar de luto y andan envanecidos. Debían estar llorando, lamentándose. Mira cómo Pablo dice en 2 Corintios 12:21. Segunda de Corintios 12:21. Temo que cuando los visite de nuevo, mi Dios me humille delante de ustedes y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado.
O sea, ¿cuál es la reacción? ¿Sabe qué pasa? Nosotros muchas veces, nosotros aquí podemos probar nuestro corazón. Porque me duele el pecado de mi hermano. Me duele saber que mi hermano está pecando y yo no le digo nada. ¿Cómo me siento? Señor, examina mi corazón. Porque me hago indiferente ante el pecado de mi hermano. Mi hermano se está dirigiendo a un desenfreno, se está dirigiendo a caer por el barranco. Y yo, ¿cómo me siento con ese hermano? Normal. Pablo dice, yo lloro por ustedes. Tenga que llorar por muchos de ustedes que han pecado y no se han arrepentido de la impureza, la inmoralidad que han practicado. ¿Entiende? Porque cuando tú lees el primer capítulo de 1 Corintios, cuando empieza, Pablo comienza a colocar a los creyentes en la posición en la que nos encontramos como iglesia. Él dice, ustedes han sido santificados en Cristo Jesús. Estamos en Cristo, ¿verdad? Separados para Él, y ustedes son llamados a vivir de una manera santa. O sea, vivir de acuerdo a lo que somos. Ser santificados significa pertenecer al Señor, apartados, separados para Él, y Él nos llama a vivir de acuerdo a lo que somos. Somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Lo hemos hablado, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos los embajadores del Señor Jesucristo. Cuando yo vivo, yo hablo, yo camino, ¿a quién yo represento? Al Señor Jesucristo. Es un gran privilegio. Y como iglesia eso es lo que somos. Somos la asamblea de Dios. ¿Usted entiende eso? Somos la gente de Dios. Lavados por la sangre de Cristo, comprados a precio de sangre. Y Dios espera que dentro de su pueblo haya un estilo de vida que refleje el carácter santo de Dios. Y eso no es una imposibilidad. Porque hay una tendencia a decir, no, porque es que como yo soy débil y como el pecado está en mí, ¿verdad? Y siguen arrastrando ciertos pecados diciendo que, porque el pecado que está en mi carne. Y siguen arrastrando vidas pecaminosas porque el Señor nos ha libertado del pecado. Sí, el Señor ha muerto en la cruz por nosotros y nos ha enviado su Espíritu. Él ha roto la maldición del pecado en nosotros. Debiéramos llorar por las transgresiones de los demás y arrepentirnos de las nuestras. Ahora, el caso no solo es expuesto, el caso es juzgado y es dictada la sentencia. Pablo dice en versículo 3, pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén unidos, reunidos, y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¡Wow! Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Y aquí no me va a dar tiempo para explicar muchas cosas, pero tenemos que entender, por ejemplo, ustedes leen después, anoten en Mateo 18, versículos 15 en adelante. El Señor enseña cómo debe ser la disciplina en la iglesia. Lo más seguro, este hombre ya había sido llamado aparte. El Señor dice en Mateo 18, 15, podemos leer varios pasajes. Mira cómo dice el Señor Jesucristo. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. El primer paso. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil, el recaudador de impuestos. O sea, trátelo como un impío. Si una persona es llamada a cuenta por un hermano, se le acerca, hermano, estás en este pecado, se diga como se diga, vente, estás mal en el camino que estás tomando, ¿verdad? Lo dice con amor. El hermano no escucha, lleva 2 o 3 testigos, ¿verdad? Para hablar con el hermano las mismas cosas. Si no escucha a los hermanos, se le dice a la congregación, y si no se arrepiente, habiéndolo dicho a toda la congregación, el hombre hay que expulsarlo, como pasó con este. Hay que expulsarlo, ustedes debieron haberlo expulsado. Cuando leemos más adelante, versículo 13, dice, pero Dios juzga a los que están afuera, expulsen al malvado de entre ustedes. Claro, personas que no quieren arrepentirse, que quieren insistir en su pecado. Hay que aplicar
una disciplina como esta. Entréguenlo a Satanás. Expulsen al pecador, al malvado de entre ustedes. Mira cómo dice un comentario explicando un poco esa expresión de entregar a Satanás, que es un poco fuerte, pero mira cómo dice, ¿qué significa entregar a Satanás al incestuoso? Lo que Pablo quería decir era que se excluyera del círculo de redención de la congregación al que no estaba arrepentido y se lo dejara en la esfera donde Satanás domina a los hijos de Adán, el mundo exterior, ya que con sus actos este hombre indicaba que pertenecía a ese lugar. Sin embargo, el objetivo de esta exclusión era redentor, que la amargura y la oscuridad del mundo exterior produjeran tal impacto en este hombre como para arrepentirse y ser restaurado. Cuando las personas, miembros de la iglesia, creyentes, están en la iglesia, están bajo la cobertura de la iglesia, bajo la bendición de la iglesia, bajo la gracia de Dios especial sobre su pueblo. El hombre puede seguir pecando, o la persona puede seguir pecando y estando ahí, está bajo la cobertura, porque está en la comunión de los santos. Ahora, cuando la iglesia dice, esta persona no quiere arrepentirse, lo echamos fuera de la comunión, sale de la cobertura. Sale de la cobertura. Entonces, mira cómo dice, por ejemplo, John MacArthur comenta, dice, los que dicen ser cristianos, pero se niegan a arrepentirse, hay que separarlos de la iglesia y entregarlos al sistema mundano controlado por Satanás a fin de destruir el deseo carnal del pecado. Quizá tengan que caer en las profundidades del pecado antes de que sientan la necesidad de arrepentirse. ¿Cuántas personas le ha pasado eso que usted conoce? Que insisten en vidas pecaminosas, se alejan del Señor, tal vez no se le da la disciplina, no se le saca de la congregación, pero se alejan ellos mismos. Y allá se van a vivir perdidamente como el hijo pródigo. Y sufren y se dan cuenta que la vida sin Dios es nada. Y se arrastran por el pecado, por la porquería, por la basura, hasta que se dan cuenta, wow, de verdad que la vida sin Dios es basura. Se dan cuenta tal vez porque cayeron en enfermedades, en accidentes, en algo terrible que no tenían que experimentar si se hubieran mantenido con el Señor, pero tienen que sufrir un montón de consecuencias hasta que se dan cuenta, y vuelven al Señor humillados. ¿Te das cuenta? Y a veces Dios permite que pasen cosas como esas. Ahora, no solamente debemos esperar que pasen, si nosotros como iglesia vemos que hay una conducta como esa, la congregación, llega el tiempo que un creyente que se llama hermano no quiere arrepentirse de su pecado, hay que expulsarlo de la iglesia, de la comunión de los santos. Ok, seguimos leyendo. Esa es la sentencia. Pablo dicta sentencia. Pablo dice, yo no estoy, pero mi corazón está allí con ustedes. Pero yo estoy atento a ustedes. Por eso dice, yo no estoy presente en mi cuerpo, pero mi espíritu. O sea, yo estoy en el amor de Cristo y cuando ustedes se reúnan, entreguen a este hombre a Satanás, expúlselo de la congregación. Ese es el caso juzgado, la sentencia dictada. Entonces, en tercer lugar, se nos da la razón para la severidad de la sentencia. La razón. Mira cómo dice el versículo 6 al 8. ¿Sabe por qué esta sentencia es tan severa? Dice, la jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? ¿No saben que si ustedes permiten un pecado en el pueblo, esa papa podrida va a podrir todas las demás? Ese pecado se va a seguir extendiendo y corrompiendo. No, hay que tratar con eso. Hay que tratar con el pecado en la congregación. Hay que hacerlo. Dice, limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. El pecado es como la levadura. La levadura era pedazos de masa que se fermentaban y se colocaban en masa nueva y hacía que la masa nueva se inflara, ¿verdad que sí? Llenaba toda la masa y la inflaba. Así es el pecado. Cuando entra en la congregación y no se le señala, no se le atiende, no se llama al arrepentimiento, el pecado crece y nos corrompe. Impide y contrista al Espíritu de Dios, impide que la iglesia crezca, impide que la iglesia se manifieste y se mueva como el cuerpo de Cristo que es. O sea que es un asunto serio.
Y Pablo habla de la levadura, de la fiesta de la Pascua. Era una fiesta del pueblo judío, la Pascua. No es la Pascua que nosotros celebramos. La fiesta de la Pascua la celebraron cuando el pueblo fue libertado de Egipto. Era el Cordero Pascual. El pueblo, la última plaga que envió el Señor al faraón era la muerte del hijo primogénito. Y el Señor le dijo al pueblo, verá, ustedes van a sacrificar un cordero perfecto. Y esa sangre la van a untar en los dinteles de la puerta de su casa para que el ángel no entre. Es la protección de Dios mediante la sangre de este cordero. Y luego, después que Dios los liberta de esa manera, ellos salen y el Señor les dice, no lleven levadura. No podían llevar levadura, tenían que llevar pan sin levadura, y después de la Pascua celebraban una fiesta. Y Pablo lo que está diciendo es el cordero verdadero que nos ha libertado del pecado es Cristo Jesús, y ya Él fue sacrificado por nosotros, ya Él trató por nuestro pecado. ¿Cómo vamos a seguir viviendo en pecado? Entonces, vivamos como en una fiesta sin levadura. No celebramos esa fiesta, toda nuestra vida es una fiesta en la cual nosotros sacamos la levadura de nuestra vida, el pecado. ¿Te das cuenta? Vivimos en una fiesta de pan sin levadura cada día de nuestra vida. Vivimos sacando. Entonces Pablo dice, limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, masa sin levadura fermentada. Saquen el pecado, expulsen a ese hombre si no quiere arrepentirse. Saquen el pecado. Dice, así como lo son en realidad sin levadura. Como lo son en realidad. ¿Se da cuenta? Porque estamos en Cristo. Cuando Dios nos ve en Cristo. Dios nos ve libres del pecado, puros, limpios, santos. Pero en nuestra práctica tenemos que rendirnos al Señor para buscar vivir de esa manera. Para buscar vivir huyéndole al pecado. Buscando las cosas santas de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Dice, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta. No con la levadura vieja, con la levadura de malicia y maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. No andemos como los corintios que andaban de manera hipócrita, ocultando, escondiendo el pecado. No, saquemos a la luz las cosas, seamos sinceros, vivamos conforme a la verdad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué podemos ser sinceros? ¿Por qué yo no tengo que esconder pecado? Si he caído en pecado, ¿cuál es mi deber? Confesar. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque hay perdón de Dios. Porque el Cordero fue sacrificado para el perdón de mis pecados, ¿verdad? Ser sincero. Andar conforme a la verdad de Dios. Abrir mi corazón. No esconder. Porque esconder me afecta a mí y afecta a los demás. En cuarto lugar, se nos prohíbe mantener entre nosotros al que llamándose hermano es impenitente. Pablo le dice, en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Si usted piensa un poco y ha leído, esa carta que Pablo habla no nos llegó a nosotros. No nos llegó. Por eso Pablo le dice, en esa carta les escribí esto, y aquí Pablo los corrige, que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Pero él dice, no me refería a la gente inmoral de este mundo, a los codiciosos y estafadores, a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Imagínate. No anden con inmorales, no anden con pecadores. Nos iremos a otro planeta a vivir. Pero eso no fue lo que Pablo le estaba diciendo. Le dice, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral. Y no solamente inmoral, avaro, idólatra, difamador, borracho o estafador. Un creyente que tiene la tendencia, la práctica de hablar mal de otro. Es lo mismo, no tiene que ser inmoral sexualmente. Uno que le gusta hablar mal de los demás. Y esa es la tendencia y se caracteriza por eso. No anden con ellos, dice el Señor. Mándenlos a arrepentirse y si no quieren arrepentirse, no anden. ¿Es fuerte? Borracho o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. O sea, no es que los alejemos de los pecadores del mundo. Tenemos que acercarnos a ellos para poder hablarles el evangelio. Jesús, ¿cómo fue llamado?
amigo de pecadores y de prostitutas, ¿verdad que sí? Porque él buscaba a esas personas. Pero esas personas no eran creyentes, eran personas que necesitaban oír el evangelio. Pero si personas creyentes que dicen ser hermanos insisten en vivir en pecado, si yo comparto y hago comunión con ellos, yo estoy aplaudiendo y dándole espaldarazo a su vida pecaminosa. ¿Se dan cuenta de eso? Segunda de Tesalonicenses 3:6. Y anote que después le voy a preguntar en los pasajes que traté. Mira cómo dice. Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente, que no anda según la doctrina. Hermanos que insisten en pecar, ¿verdad? En vez de acudir en arrepentimiento al perdón del Señor, restaurar su vida, que eso es lo que el Señor nos llama. Tan glorioso el perdón, la restauración del Señor. El caso de inmoralidad ha sido expuesto y Pablo dice, se oye tal y cosa de ustedes. Y Pablo dice, esto es lo que ustedes deben hacer. Expulsen al malvado de la congregación, porque no ha querido arrepentirse. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si ustedes permiten ese pecado en la congregación, eso va a fermentar, va a afectar el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Porque la iglesia es llamada a vivir en santidad, ¿verdad? A vivir como que somos gente separados para Dios. Pertenecemos a Dios. Y se nos llama a eso. Y se nos llama a todo aquel hermano que insiste en vivir una vida pecaminosa y no acudir al arrepentimiento, que ni siquiera comamos con él. Se nos prohíbe. Ni siquiera comamos con él. Ahora, hay un caso en 2 de Corintios. Puede ser o no el caso con el mismo hombre. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero es un caso como quiera de disciplina y de restauración. 2 de Corintios 2, 4 al 8. Y voy a leer, mira, escuchen esto un momento. Ya estamos casi terminando. 2 de Corintios 2, 4 al 8. Dice, pues por la mucha aflicción y angustia de corazón les escribí con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para que conozcan el amor que tengo especialmente por ustedes. Versículo 5. Pero si alguien ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos ustedes. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. La iglesia aplicando la disciplina. Así que, por el contrario, ustedes más bien debieran perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera este sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual les ruego que reafirmen su amor hacia él. Un asunto. El hombre lo pasaron por la disciplina, se arrepintió y dice Pablo, restáurenlo. Recíbalo, levántelo, restauren su amor hacia él. ¿Te das cuenta? Es necesario que nosotros aprendamos que la disciplina es necesaria para la iglesia. ¿Y por qué es necesaria la disciplina y el llamar a cuenta a los hermanos que andan en pecado? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué yo no puedo hacerme de la vista gorda? ¿Por qué está mal? ¿Por qué es necesario que yo llame a los hermanos a la disciplina, a cuenta por su pecado? ¿Por qué? Primero, y lo dijimos, por la pureza de la iglesia, la pureza del nombre de Cristo, porque hemos sido llamados a vivir en santidad, ¿verdad? Porque hemos sido llamados a representar al Señor. Y la disciplina colabora en que la iglesia sea pura. Que los hermanos que están mirando, cuando se disciplina a alguien, ellos digan, wow, pero esto es serio. Dios nos llama a vivir así. Y la iglesia disciplina a los que andan mal, les llama la atención para que vivan conforme a lo que el Señor como el Señor nos ha llamado a vivir. La pureza de la iglesia.
del nombre de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, ¿por qué es necesaria la disciplina? ¿Por qué es necesario que apliquemos la disciplina? Para restaurar al pecador. ¿Quién le va bien viviendo en pecado? ¿A quién le va bien? Viviendo alejado de Dios, siguiendo los deseos de su corazón. ¿A quién le va bien? Ha roto, ha quebrantado la comunión con Dios, su corazón está triste, su corazón está vacío, desconectado, la comunión con la iglesia se desconecta también. Hay que llamar a ese hermano que se ha descarrilado. No está bien. Santiago 5, 19 y 20, mira lo que dice. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. No, hermano, vente, no sigas, porque un pecado te lleva a otro y un pecado a otro, y cuando vienes a ver está casi en las pailas del infierno allá envuelto en tanto pecado. No, vamos a rescatarlo antes. Vamos a rescatarlo antes de que se envuelva y se envuelva cada vez más. Llamarle la atención con amor. Si él siente que lo estamos juzgando, porque sienta lo que sea, porque es que hemos sido llamados a llamar a cuenta. No juzguen los unos a los otros. Eso no lo saquen de contexto. Somos llamados a juzgar. A los que están adentro, nosotros tenemos que juzgar. Mira lo que dice en 1 Corintios, que estamos ahí. Capítulo 5, versículo 12. Pues, ¿por qué de juzgar yo a los de afuera? No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia, pero el Señor juzga a los que están afuera. Somos llamados a juzgar. Juzgar es discernir para determinar esto está bien, esto está mal. Hermano, estás mal conforme a la palabra de Dios. Te va a ir más mal si te sigues alejando del Señor. Vente, arréglate. Vamos a orar juntos, vamos a caminar juntos, ¿verdad? Si no se arrepiente, no hace caso, pues se sigue. Se llaman 2 o 3 testigos, si no se le presenta a la iglesia, y si no hace caso, pues para afuera. Porque está fermentando el pan de Dios. Porque está arruinando la comunión de la iglesia. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces necesitamos la disciplina porque mantiene la pureza de la iglesia, que representa el nombre santo de Cristo, porque restaura al pecador, porque lo trae, porque lo sacude. Una vez escuché, y es tremendo, John MacArthur predicando, él cuenta de una experiencia que él tuvo parecida a esta. Él está en su oficina y lo llama la esposa de un hermano de la congregación y le dice: mira, mi esposo se acaba de ir con otra mujer, y yo sé que está en tal y tal casa, y él consiguió, le dio el número de esa mujer, y MacArthur coge y llama a esa mujer y le dice: ponme a tal hombre, y ahí él está con la otra mujer, le dice: ponme a tal hombre, y él coge el teléfono y MacArthur dice que le dice: yo soy el pastor John MacArthur, y en el nombre de Jesucristo te ordeno a que salgas de esa casa. El hombre salió de la casa, llegó a la oficina del pastor y se puso a llorar con él. Le dijo: gracias, pastor. ¿Por qué? Porque yo nunca había visto que alguien me amara tanto para hacer lo que usted hizo. Wow, eso es para llorar, brother. O sea, yo nunca había visto que alguien me amara tanto para hacer lo que usted hizo, llamarme la atención de esa manera. O sea, que hay gente pendiente de mí. Hay gente que me aman, que no quieren que me descarrile. ¿Se da cuenta de eso? No vuelvas a decir: no, que si mi hermano, si allá él si está en pecado. No vuelvas a decirle eso. Te toca a ti. Somos responsables de llamar a nuestro hermano a cuenta. Y ellos nos lo van a agradecer a su tiempo. Porque la disciplina en el momento nadie la recibe bien, pero en el tiempo produce fruto apacible de justicia para aquellos que se acercan al Señor. ¿Se da cuenta de eso? Es una tarea difícil, pero nos corresponde por amor a nuestro hermano, por amor a nuestro Señor. Y número 3, necesitamos disciplinar y es necesaria la disciplina porque protege a otros creyentes de ser influenciados hacia el mal por el ejemplo del que insiste en pecar. Si nosotros no disciplinamos, el pecado está ahí, sabemos, todos saben que esa persona está en pecado, no quiere arrepentirse y lo dejamos pasar. Hay hermanos, tal vez son más débiles en la fe, van a decir: pero si el hermano vive así, ¿verdad? Pues ¿qué si yo vivo en pecado también? ¿Entiendes? Es un mal ejemplo, pero a lo contrario, si se llama la atención, eso colabora en que hermanos que están en ciertos pecados se atrevan a arrepentirse, acercarse al Señor. No, porque yo no quiero estar así. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? La disciplina es necesaria
Es necesaria por la pureza, por la restauración y por la protección de otros creyentes que escuchan, que ven y dicen, no, yo no quiero alejarme de Señor. Y eso les hace despertar su conciencia. Así que, ¿qué resta, verdad? Que tomemos la palabra del Señor, que seamos su iglesia gloriosa, que no solamente lo cantemos, que lo vivamos, somos su iglesia gloriosa. Él se encargará de que estemos sin mancha y sin arruga, pero coloquémonos en sus manos como iglesia. Porque esto no es para hoy, para el tiempo presente, esto es para la eternidad. Estamos creciendo, madurando, formándonos, santificándonos para glorificarle a Él desde ahora y para siempre. Todo lo que hacemos para el Señor, la disciplina, la amonestación, el amar al hermano, el edificar, todo es para la eternidad. Nosotros no vamos a vivir en la tierra aquí temporalmente para siempre. No, el Señor nos librará de toda esta maldad, a un pecado que está en nosotros, todas estas luchas, seremos librados de todo esto. Seremos su novia preciosa. Amén. Pero mientras estamos aquí, amémonos, fortalezcámonos, amonestémonos y disciplinémonos. Por amor al Señor, por amor al hermano, por amor a la iglesia, ¿verdad que sí? Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, Dios bueno. ¿Qué podemos decir, Señor? Tú eres bueno, tú eres glorioso y tú nos llamas, Señor, a ti. Necesitamos abundante gracia todo el tiempo. Ser conscientes de la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros y aprender a seguirte, Señor Jesús. Aprender estas cosas. Queremos ser tu iglesia gloriosa. Queremos llevar a cabo estos llamados, esta encomienda que tú nos has dado, Señor. Ser luz, amarnos los unos a los otros para que el mundo vea que tú eres el Señor, que tú eres real. Queremos glorificarte, Señor. Glorifícate en nuestras vidas. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Aquí estamos, Maestro, delante de ti. Para ti, Señor. Y así, Señor, si una persona en este lugar no ha rendido ante ti su vida, Señor, que esta tarde sea el momento para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén.